La última temporada de Stranger Things ha dejado en muchas personas un buen sabor de boca. Si eres de los que aún no la ve, no te preocupes. Como viste en el título, el día de hoy hablaré de un espeluznante caso de la vida real. Un caso en el que el estigma social de los Estados Unidos de los años 80 culpaba de asesinato a un joven por tener apariencia de rockero y escuchar heavy metal. Así que si eres un curioso de la mente humana como yo, quédate hasta el final de este video. Bienvenidos a una nueva edición de la guía para... En esta ocasión con su amigo Ness, un psicólogo profesional a sus servicios aquí en YouTube. Suscríbete si te gusta este contenido. Aquí arriba les comparto análisis psicológicos exclusivos que he realizado con los personajes de los que vengo a hablar el día de hoy. Sin más que agregar, comencemos. Años 80 en los Estados Unidos. La llegada de la cuarta temporada de Stranger Things no pasó desapercibida para nadie, pues más allá del desarrollo de la trama creada por los hermanos Duffer, también conocimos nuevos personajes que contribuyeron al misterio. Uno de ellos, y el que quizá más llamó la atención, fue Eddie Munson, quien en resumen es un entusiasta, renegado, rebelde y problemático, pero con un corazón noble y humano detrás de todo ese escudo de oscuridad que pone a modo de defensa ante el mundo. En la serie vemos que la gente de Hawkins ve a Eddie como un sujeto raro, pues además de su look rockero y la actitud pesada que muestra con los demás, a este joven le gusta jugar Dungeons and Dragons con los integrantes de Hellfire Club, un grupo al cual también pertenecen Mike y Dustin. Aunque el juego de mesa es inofensivo, el logo del club en cuestión, que tiene la imagen del diablo, y los prejuicios hacia la imagen de Eddie Munson lo llevan a ser señalado de estar involucrado en casos como la magia negra y el ocultismo, algo que no es de ayuda considerando que vive en Hawkins, un pueblo que se cree está maldito. Todo esto en realidad ocurrió en los Estados Unidos de los años 80 y obedece a un contexto político en el que Ronald Reagan se vuelve presidente del país en 1980. Con su victoria, el movimiento conservador estadounidense moderno tomó el poder. Republicanos tomaron el control del Senado por primera vez desde 1954 y los principios conservadores dominaron la política económica y exterior de Reagan, con la economía de la oferta y la estricta oposición al comunismo soviético que define la filosofía de administración. Este panorama, por supuesto, impacta a nivel social en un estado donde el cristianismo hace parte de la constitución. Las figuras de apología entonces a Satanás o cualquier demonio son asociadas con una muestra de maldad pura y prohibida que socialmente será castigado o repudiado. Es decir, luego de los años 60 y 70, donde el liberalismo y las visiones diferentes frente a la vida se habían apoderado de muchos, los años 80 fueron el balance perfecto entre principios en contra de rebeldía. No existían puntos medios. Si no estabas de acuerdo con el Estado, estabas en su contra, y el personaje de Eddie representa esta oposición que, como ya veremos, fue inspirada en el caso de otros jóvenes de la vida real. Para terminar este contexto, la historia y participación de Eddie en la trama de Stranger Things 4 está muy bien planteada, y es justamente por esto que ya nombré. Su personaje se basa en la historia real de un joven que casi recibe la pena de muerte por ser sospechoso de matar a 3 niños. Historia de Damian Ackles. Bueno, todo esto se trata de la historia de Damian Ackles, un chico originario de Arkansas que a los 18 años y gracias a su historial de mala conducta, un look raro y gustos diferentes de los chicos de su edad, se convirtió en el sospechoso perfecto del asesinato de Steve Branch, Michael Moore y Christopher Byers, 3 pequeños de solo 8 años de edad. Damian es también llamado uno de los 3 de West Memphis. Bueno, Damian Ackles nació el 11 de diciembre de 1974 bajo el nombre de Michael Wayne Hutchinson. El joven tuvo una infancia bastante complicada, pues además de que sus padres peleaban constantemente, generando un contexto tóxico y extremo, en su hogar habían problemas económicos que los llevaban a tener que cambiar de domicilio constantemente, lo que impedía que en su niñez Damian pudiera generar adaptación y arraigo en un solo sitio en particular. Así fue hasta que a los 13 años Damian se mudó junto a su mamá a la ciudad de West Memphis en Arkansas, donde la mujer, 5 años después de su divorcio, se volvía a casar. Michael aprovechó el cambio de aires y modificó su nombre a Damian Wayne Ackles, con el que adquirió el apellido de su padrastro Jack Ackles. Si bien algunos pensarían que el cambio de nombre y ciudad ayudaría a Damian ahora a adaptarse y poder tener una vida tranquila y satisfactoria, en realidad sucedió todo lo contrario. El joven dejó de estudiar, era conocido por ser problemático, robaba en pequeños negocios y varias veces lo arrestó la policía local. Sus relaciones con las mujeres eran complicadas y su rebeldía y actitud opositora eran tan marcados que incluso Damian fue internado en un hospital
psiquiátrico donde le diagnosticaron delirios de grandeza y persecución, alucinaciones auditivas y visuales, procesos de pensamiento desordenados, falta sustancial de perspicacia y cambios de humor crónicos e incapacitantes. Recordemos que el delirio, también conocido como trastorno delirante, es la alteración del contenido del pensamiento sin alucinaciones ni alteraciones del lenguaje que surge cuando una persona cree firmemente en una idea, incluso cuando se le ha demostrado con pruebas que no es verdad. Existen varios tipos de delirios, por ejemplo, y tomando el caso de Demian, el delirio de persecución, también llamado paranoia, es donde el portador cree que está siendo víctima de una persecución y afirma que hay enemigos que lo quieren matar, envenenar, difamar o quieren hacerle daño sin que esto sea verdad. En el delirio de grandeza, la persona cree que es superior a otras personas por un cargo importante o por tener habilidades fantásticas, como tener superpoderes, ser Dios o el presidente de la república, por ejemplo. Pero recordemos que este diagnóstico fue dado en una época en la que todavía se consideraba la homosexualidad como un trastorno mental, lo que nos lleva a pensar que probablemente cualquier persona que pensara de forma distinta a los valores tradicionales en dichos años en los Estados Unidos iba a ser encasillado en un trastorno mental para, de esta forma, no reforzar o justificar su rebeldía, sino al contrario, condenarla, juzgarla y castigarla. Es decir que hablando específicamente de Ackles, realmente no se sabe si el diagnóstico era real, pues años después, cuando uno conoce el caso completo, no puedo evitar pensar que eran solo los prejuicios de la generación hacia un chico que creció en un hogar roto y quien llamaba la atención por siempre vestir de negro y escuchar heavy metal. Bueno, la cosa se pone peor, pues el 5 de mayo de 1993 se reportó la desaparición de Steve Branch, Michael Moore y Christopher Byers, 3 niños de 8 años de edad. Un día después, las autoridades de West Memphis encontraron los cuerpos de los pequeños en un canal de aguas negras, donde los dejaron desnudos y con signos de violencia. Entre tanto, la policía señalaba a Demian de ser parte de un grupo satánico, que como veíamos con el contexto de la época, era un pecado mortal para la sociedad por lo que simbólicamente esto representaba. En el caso de Byers, el niño tenía varias heridas y un intento fallido de castración. Por su parte, las autoridades determinaron que Moore y Branch murieron ahogados. Al no haber signos de haber sido abusados sexualmente, la policía asumió que los niños fueron asesinados para realizar un rito satánico. Por supuesto, esto lo hacían aislando hechos sin nexo causal, todo con el fin de poder llegar a unos culpables pronto. Recordemos que a los entes de seguridad como la policía se les exigen resultados y no la forma de conseguirlos. Se les exige encontrar culpables pronto, todo con tal de evitar el pánico a nivel mediático y que la gente siga con su vida con normalidad. Evidentemente, el primer sospechoso para la policía fue Demian, quien junto a sus amigos Jason Baldwin y Jesse Miskelly Jr. fueron acusados de haber asesinado a los niños para ofrecerlos a Satanás, un delito que ellos por supuesto negaron, pero que los llevó a ser arrestados tras contestar de manera extraña durante el interrogatorio judicial. Y si hablamos de jóvenes problemas, rebeldes, resistentes y opositores a la ley, con antecedentes y problemas mentales, pues hablamos del chivo expiatorio perfecto para la policía. Nadie discutiría o los defendería cuando en el pasado ya han hecho daño. Demian y sus amigos fueron apodados los 3 de West Memphis y en 1994 comenzaría el juicio donde se presentaron varias irregularidades en el proceso, comenzando con el testimonio de una persona llamada Vicky Hutchinson, quien aseguró haber escuchado a Ackles confesar el crimen en una reunión. Esto llevó a Demian a ser señalado como miembro de un culto satánico y como autor de los asesinatos mencionados. En marzo de ese año, Demian y Jason Baldwin fueron encontrados culpables por los delitos de asesinato y a Ackles le dictaron la pena de muerte. Bueno, afortunadamente su defensa no se dio por vencida y apeló el veredicto. El caso de los 3 de Memphis se volvió a evaluar y aunque tomó mucho tiempo, fue justamente eso lo que ayudó a Demian a obtener su libertad varios años después, dado que durante este periodo comenzaron a salir nuevas pistas claves del caso. Una de ellas fue por parte de John Mark Byers, el padrastro de Christopher Byers, uno de los niños asesinados, quien comenzó a mostrar actitudes muy extrañas cuando se le preguntó cómo era su relación con el niño y por qué guardaba un cuchillo que tenía sangre del menor. Pero sin duda, una de las cosas más extrañas que el señor Byers hizo en ese tiempo fue arrancarse todos los dientes de la boca. Literalmente se sacó la dentadura diente por diente. Cuando en una segunda autopsia realizada a Steve Branch, otra de las víctimas, los médicos forenses encontraron una mordedura en el cráneo del niño. La investigación siguió durante varios años, en los cuales Demian y Jason se quedaron en la cárcel. La situación no era la mejor, sin embargo, fue ahí donde Ackles comenzó su carrera como escritor, que lo llevó a publicar varios libros y hasta a hacer canciones para Pearl Jam. A principios de los años 2000, las evidencias comenzaron a jugar del lado de los acusados. Primero porque en 2003, Vicky Hutchinson dijo que su declaración había sido falsa y luego en
2007, los investigadores encontraron ADN que no correspondía a ninguno de los 3 de Memphis en el cuerpo de los niños. La prueba más grande de corrupción en el caso llegó unos años después, en 2008, cuando uno de los jurados del juicio dijo haber hablado con un abogado que lo convenció de que tanto Ackles como Baldwin habían sido culpables del asesinato de los niños sin que éste pensara lo mismo. 17 años después, Demian Ackles obtuvo su libertad. Para ese entonces, el caso ya se conocía en todo Estados Unidos y cientos de personas, incluidos los padres de las víctimas y personalidades como Eddie Vedder y Johnny Depp, exigían a las autoridades dejar en libertad a Demian y a Jason, algo que finalmente ocurrió el 19 de agosto en 2011. Los 3 de Memphis quedaron en libertad y semanas después se les ofreció el perdón absoluto por parte del entonces gobernador Mike Biff. El caso quedó sin resolver y solo mostró cómo la policía se enganchó con Ackles y compañía sin razón aparente, o bueno, con razón aparente, su apariencia, dado que durante años tuvieron pruebas contundentes que no agregaron a la carpeta de investigación. El caso por ahora no se ha resuelto. Bueno, ¿qué opinas tú de este terrible caso? ¿Sigue habiendo el mismo estigma social por parte de lo diferente a día de hoy? Coméntamelo allá abajo que los estaré leyendo. Hasta aquí mi video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like, sígueme en mi Instagram y ahora TikTok llamado Psicólogo Nes, suscríbete y activa la campanita para más videos así. Su amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.